esposa dice misionero es porque aunque él no ha sido enviado, acá nosotros no le mandamos nada, Dios está supliendo allá, pero él tiene una misión allá, un propósito, no es solo estudiar, él ya está en el tema, Dios le está dando por ahí como unos discípulos y ya está con una célula, bueno, ya está incluso de cumpleaños, se le hizo llegar un ukelele, que es un instrumento, una guitarrita pequeña, y ya está comenzando a tocarla para alabar al Señor y bueno, Dios está haciendo cosas con él allá. Anoche hablé con otra persona que salió de aquí, que está en las naciones también sirviéndole al Señor. Ese es Miguel Paredes. Anoche, anoche eran como las 10 de la noche, yo estaba hablando con él, 10 no, yo estaba aquí como a las 8 y pico, y allá eran las 3 de la mañana y él me llamó y nos pusimos a hablar y él me contó cosas de lo que Dios está haciendo con ellos allá en Portugal. Y bueno, fue un tiempo bien bonito y me animó. Bueno, algún día compartiremos lo que él estaba eh, diciéndome y que me animó mucho. Otra cosita que quería decirle, Amado, tenemos células, o sea, grupos pequeños donde tú puedes crecer, donde hay veces que los domingos no podemos preguntar por el tema de la transmisión y todas esas cosas, pero en las células, en los grupos familiares, son los espacios donde preguntamos. Yo estoy asistiendo a uno en la casa de Claudia y Carlos, y allá, mis amados, ellos, bueno, allá está Edwin y hay otras personas allá, Ana, y ellos preguntan cosas y comparten. A veces cuando comienzan a compartir y yo les explico cómo es la palabra y cómo es la realidad, eh, ellos dicen, bueno, yo no había entendido que era así. Es el tiempo para explicar, para abrir el corazón, para entender muchas cosas que a veces, usualmente en un servicio dominical, no lo hacemos. Entonces yo te animo, si estás interesado en ser parte de uno de estos grupos, conéctate con la señora Lourdes, que ella te va a ubicar más o menos en el espacio. Muy pronto vamos a comenzar también una célula donde los papás de Tomás, estamos orando por eso. Eso se llama, ¿cómo es que se llama? En Sándalo. De pronto si a alguno le queda más cerca allá, también puede ir allá y sabemos que Dios va a estar dando una palabra para ellos en ese espacio. Ok, bueno, este mes, no sé si usted sabe, a nivel mundial se celebra el Día de la Biblia y el mes de la Biblia, el mes de octubre. ¿Por qué? Porque hace muchos años, en el mes de octubre, comenzó una tremenda batalla entre Martín Lutero y todos los clérigos y todo este poco de gente que era de la religión tradicional y que gobernaba. Entonces comenzaron, ellos querían construir la Basílica de San Pedro y entonces establecieron algunos mecanismos para recaudar fondos. Y uno de esos mecanismos fue que tú podías dar un gran aporte y te eran perdonados pecados pasados y los que vas a cometer. Así, sí, así como fuera tu ofrenda, así iba a ser la cantidad de pecados que se te iban a perdonar, hicieras lo que hicieras. Pero por esa ofrenda, por esa cosa, se te iban a perdonar los pecados. Y esto fue una cosa que comenzó a despertar a algunas personas, entre esos a este monje, parte de la Iglesia Católica, que se le reveló que la salvación y la gracia de Dios no es por obras, no es por lo que nosotros damos, es un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios no lo podemos comprar, como dice la Escritura. ¿Entiendes? El que da más o el que da menos no quiere decir que es más salvo o menos salvo, porque la gracia, la salvación depende del sacrificio de Cristo Jesús. Esa fue la ofrenda perfecta, la de Cristo Jesús. Cuando Él fue sacrificado en la cruz, esa ofrenda perfecta derramó su sangre, y esa sangre es la que da la capacidad de que nuestros pecados fueran perdonados. Pero cuando tú tienes esa revelación, hay una actitud, eh, eh, dirían los abogados, sine qua non, eh, es que te hayas arrepentido. Es que cuando tú ves a Jesús clavado, una persona inocente clavada en la cruz,
siendo torturado por tus pecados, por los míos, usualmente uno se siente mal, ay Dios mío, por mis culpas, por mis pecados. Y ese hombre fue a la cruz, está pagando mis pecados. Entonces hay una actitud de arrepentimiento. Y entonces ese sacrificio que él hizo viene a ser una revelación en mi vida. Y es entonces cuando suceden dos fenómenos. Número uno, ocurre el nuevo nacimiento. Nace algo nuevo en mi vida. Es lo que se llama el nuevo nacimiento. Y también en ese momento comienzo a disfrutar del regalo de la salvación y de la vida eterna. Amén. Entonces no depende de temas económicos, no. ¿Me entiendes? A veces, por ejemplo, ya no lo habíamos hecho, nunca más habíamos hablado del tema de ofrendar o diezmar. Simplemente, usted sabe, dejamos la canasta al final para que todo aquel que sienta de corazón se le haya revelado y quiera contribuir con los gastos de aquí, de este lugar y de toda la obra, pues tú contribuyes de dos formas, como veíamos ahí. Una, hoy en día se pueden hacer transferencias de tu cuenta a la cuenta de la iglesia y nos mandas eso sí el soporte porque la DIAN cada día va a apretar más y necesitamos estar en orden con todas esas cosas, justificar de dónde vienen nuestros ingresos y todo eso. Y la otra es, bueno, llenas tu sobrecito aquí y metes tu contribución, ¿me entiendes? Sea una moneda de 500 pesos o un billete de 100,000 o bueno, ya no se utilizan cheques o un cheque, lo que tú quieras dar. Como dice la Escritura, da con libertad en tu corazón. Porque Dios ama y bendice al dador alegre. Pero la salvación no depende de lo que tú des. Yo conozco gente, ¿me entiendes?, que son salvas. Yo entiendo que tienen la salvación, pero son duros. Esa parte de su vida no se ha convertido. Entonces, bueno, ese es un problema de él con Dios. No tiene que ver nada con nosotros. Es un problema y Dios se te revelará algún día, pero cuando estamos agradecidos con liberalidad, entendemos que lo que tenemos no es nuestro, sino que es del Señor y podemos dar con la libertad. Ahora, todo eso, ¿dónde lo podemos aprender o cómo lo podemos aprender? En la palabra. Este monje Lutero, después de él comenzó la iglesia luterana, pero Martín Lutero, con esta revelación, generó un conflicto dentro de la iglesia católica en un mes de octubre. Y finalmente, pues él se mantuvo, a pesar de todas las cosas, se mantuvo en la posición de que la salvación era por gracia y no por obras. Y bueno, y por eso también el 31 celebramos, no el Día de los Niños, el Día de la Biblia. El día 30, que es domingo, el último mes de este mes, va a venir un hermano que tiene una librería cristiana. Yo le he pedido que traiga Biblias de todo tamaño y de todo tipo. ¿En el qué sentido? Hay gente que le gusta tener Biblias con letra grande. Va a traer Biblias con letra grande. Hay gente que le gusta tener Biblia pequeñita, como esta, que la puede meter en el bolso. Gloria a Dios, Él va a traer Biblias pequeñitas. Hay gente que le gusta tener la Biblia en el celular. Bueno, esa sí no la vende Él, pero bueno, de pronto te puede vender una aplicación también para que puedas estudiar mejor la Biblia y todo eso. Eso no tiene nada que ver con nosotros, lo que usted le compre a Él, eso es entre usted y Él. Nosotros no tenemos nada que ver, no ganamos. Yo solamente quiero tener la oportunidad de que tú puedas adquirir una Biblia a tu comodidad, ¿cierto? Fácil para ti. Él también vende otras cosas, comentarios bíblicos, libros cristianos, pero yo le he pedido para este domingo que traiga Biblias y que usted pueda mirar de pronto. Incluso creo que algunos a las niñas cuando han cumplido los 15 años le hemos regalado una Biblia para quinceañera, etcétera, etcétera. Hay cositas que pueden ayudar. Biblias para niños, para enseñarles a leer, para mostrarles las historias a través de caricaturas. Entonces, hay muchas formas en que hoy en día podemos compartir y enseñar la Biblia. Ahora, la palabra de Dios tiene un poder especial. Este logo me llamó la atención. Es como para los que van a los gimnasios, así como Mauricio, así, ¿cierto? Ahí. Pero para poder tener eso, usted necesita ejercitarse, ¿cierto? Amén. Bueno, vamos a entrar en la palabra. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el poder que hay en ella,
Gracias porque a través de la palabra tú te nos revelas y nos muestras quién eres, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a utilizar estos dos versículos, aunque vamos a citar varios más, para leerlos. Alguien me regaló esta Biblia, a propósito, esta es Nácar Colunga. Esta es una Biblia que se utiliza más que todo en las iglesias católicas, porque tiene algunos libros que la Biblia que utilizamos nosotros no tiene. Incluso, ahora que mi esposa estaba leyendo Crónicas, esta Biblia no dice Crónicas, sino ahí mismo dice Paralipómenos. Es lo mismo que el libro de Crónicas, pero tiene lo mismo, dice lo mismo, y usted se va a dar cuenta ahora que yo esté leyendo las citas bíblicas que es igual. Entonces dice, voy a leer primero Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa porción, ustedes, los que vienen de tradición católica como yo, la dijimos, la confesamos y no sabíamos que estaba en la Biblia. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, ahora que entremos a escudriñarla, vamos a leer un poquito el contexto y vamos a ahondar un poquito en eso. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las escrituras, ya que en ellas creéis tener la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Estos son los dos versículos que voy a utilizar como fundamento. Y vamos a entrar en el primero que leímos, Mateo capítulo 24. Pero antes de leer el versículo 35, quiero leer desde el versículo 32, para más o menos entender. Yo siempre les digo, no es solo leer una porción, porque hay gente que coge un versículo y lo saca del contexto para armar un pretexto. ¿Cierto? Hay gente que quiere decirte algo y agarra un versículo y te lo tira en la cara y tú dices, ¿y dónde dice? Sí, eso lo dice la Biblia. Sí, lo dice la Biblia. Pero si tú miras el contexto, la interpretación es diferente. El contexto te puede ayudar a entender, y sobre todo acá que estamos los abogados, el contexto nos puede leer, la historia nos puede mostrar por qué se dijo y podemos entender mejor y tiene una revelación aún más profunda para nosotros. Entonces dice desde el versículo 32, aprended la parábola de la higuera, cuando sus ramas están tiernos y brotan las hojas, conocéis que el estío se acerca. Así vosotros también, cuando veáis todo esto, entended que está próximo a las puertas. En verdad os digo que no pasarán esta generación antes que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, primero que quiero decir es que aquí está hablando Jesús. El mismo Jesús, por eso él dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo está narrando y describiendo lo que Jesús estaba diciendo en un momento. Ahora, ¿dónde se dijo eso? Si usted mira el capítulo 24 y 25, está hablando de la segunda venida del Señor. Se está hablando de periodos, como usted sabe, la gran tribulación, el juicio de las naciones, el tema de las 10 vírgenes, ¿cierto? La parábola de los talentos. Todo este marco es dentro de la segunda venida del Señor. Entonces, cuando él habla, aprender de la parábola de la higuera. La higuera simbólicamente es Israel. Entonces, cuando la gente, eso se llama... bueno, si tiene un nombre ahora se me olvida, escatológicamente, la escatología es la que estudia la Biblia, pero sobre todo los fenómenos futuros, como el fin del mundo, la venida de Cristo, todas estas cosas. Entonces, escatológicamente la higuera simboliza Israel. Entonces, la primera señal de que todo esto se estaba cumpliendo era, tenían que mirar o tenemos que mirar lo que estaba sucediendo en Israel.
Hasta el siglo pasado, usted sabe, Israel como territorio no existía. Los judíos eran un pueblo que estaba diseminados por todo el mundo, pero no tenían un territorio. Hasta cuando, bueno, ellos entraron en un pedacito de tierra y se fueron metiendo y fueron hasta que finalmente se establecieron y la OEA y la ONU reconoció a Israel como un estado. Y desde entonces ese pedacito de tierra que es pequeñito se ha fortalecido y es una potencia en muchas materias, armamento, etcétera, etcétera. Está ahí establecido. Entonces, lo que nosotros, parte de todas estas señales tienen que ver con mirar a la higuera. Y la higuera es lo que estaba sucediendo en Israel. Eso era un evento difícil o imposible que sucediera por muchos años, porque vuelvo y digo, Israel desapareció como territorio con las invasiones y con todo lo que pasó, pero cielo y tierra pasarán, o sea, es tan real la palabra de Dios y las promesas y las profecías que Dios dio, que una promesa cumplida es el establecimiento del territorio de Israel. Entonces, este es el contexto en el que Jesús está hablando. Él está mostrando la veracidad de sus palabras, que todo esto incluso está diciendo, el cielo y la tierra se acabarán. Todo esto va a pasar, ¿me entiendes? O será transformado, pero lo que siempre permanecerá es la palabra de Dios. Y es interesante, amados, porque por mucho tiempo se ha tratado de acabar con la palabra de Dios. Incluso hay en Francia se levantó como una hermandad de personas que querían acabar con la Biblia. Incluso uno de los grandes pensadores dijo que en 100 años la Biblia iba a desaparecer. Voltaire, exacto. Pero lo interesante es que en la casa de Voltaire funciona una imprenta hoy en día, hasta el día de hoy, una imprenta de Biblias. Este hombre desapareció, pero aún al día de hoy ahí se siguen produciendo Biblias. Y también leía una historia de Benjamin Franklin, esta sociedad o hermandad de ateos invitó a este hombre que en su momento era el científico más famoso, más reconocido, pues, para que compartieran algo, eso en una reunión de ateos. Y este hombre, dice la historia, que leyó la historia de Ruth. Y cuando leyó la historia de Ruth, todo el mundo se le salieron las lágrimas. ¡Qué historia de amor tan hermosa! Y le preguntaron, ¿de dónde publicó usted esa historia? Lógicamente eran ateos, seguro no habían leído la Biblia. Y Benjamin Franklin le dijo, esa historia es tan hermosa, yo no podría decir que la escribí. Le robaría al autor de esta historia tan hermosa. ¿Y dónde la conseguimos? ¿Quién la escribió? ¿Quién fue esa mente? ¿Quién fue ese romántico? Entonces Benjamin Franklin les dijo, esa historia está en la Biblia, la misma que ustedes quieren desconocer y acabar. Entonces han pasado emperadores, Nerones y todos estos grandes y hombres poderosos queriendo acabar con la Biblia, pero no han podido. No han podido. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Ahora, no se estaba refiriendo solamente a esto, se estaba refiriendo a la palabra de Dios que aún va más allá de la parte escrita. Lo que Él ha dicho, ¿cierto? No voy a entrar en algunas cosas, sino quiero dar un marco general. Ahora, Jesús estaba hablando de las señales antes del fin y cómo todo se acabaría o sería transformado. Pero esta porción nos muestra que los tiempos son variables. Pero a pesar de todo eso, nosotros podemos confiar en las promesas de Dios, sin importar lo que suceda en el mundo. Es como las modas, ¿cierto? Las modas van
y desaparecen, ¿me entiendes? Pero la gente se sigue vistiendo o vistiéndose menos, pero vistiéndose, ¿cierto? Pero la palabra de Dios no es así. Siempre sus promesas estarán ahí. Varía lo que está afuera, ¿cierto? En una época la palabra de Dios eran pergaminos. Cada libro que nosotros sabemos que forma parte de la Biblia era un pergamino. Eso era costosísimo tener un pergamino. Hoy en día yo tengo entendido que en Cartagena todavía hay un grupo de lo que llaman judíos mesiánicos. Son judíos pero que creen en la venida del Señor, pero ellos siguen con las prácticas judías. Y una de las prácticas que ellos tienen es que ellos mantienen el gran deseo, la gran realización de muchos de ellos es tener la Torá en pergaminos, en rollos. Entonces eso cuesta un dineral. Entonces ellos tienen 3 millones, 4 millones, creo que me dijo alguien que le había costado uno de esos rollos. Entonces para tenerlo, y eso es una honra tenerlo en sus casas. Hay lugares, amados, donde es imposible tener una Biblia, pero nosotros la tenemos y no la leemos. La menospreciamos, a veces la tenemos ahí en una esquina cogiendo polvo, y hay gente que daría lo que usted menos se imagina por tener una Biblia. En estos años, bueno, desafortunadamente muchos, las chicas de acá, las mujeres de acá no pudieron ir al retiro que hubo en la Iglesia del Sur el fin de semana pasado. Estuvo ahí una misionera, ella se llama Gisela Greenfield. Bueno, ella es la directora de la Escuela de Misiones de Misión Suramérica, de la denominación de nosotros. Pero esta mujer en algún momento de su vida participó en las sesiones o en las reuniones donde se hizo la traducción de la Biblia del español al idioma de los catíos, de los indios cativos aquí en Colombia. Gente que hace esfuerzos para que los indios, los catíos y las otras tribus colombianas puedan tener su Biblia traducida en su idioma. Amados, usted sabe, la gente que murió por haber traducido la Biblia del latín al español o al inglés, para que usted y yo la pudiéramos tener. O sea, mucha gente. Pero, vuelvo y digo, nosotros a veces la menospreciamos, hay gente que considera que está pasada de moda, que no es para estos tiempos. Entonces, ese libro tan viejo que me va a servir hoy precisamente. Su antigüedad es una confirmación de que viene de alguien que está por encima de los tiempos. Y eso es nuestro Señor. Entonces, por eso la palabra de Dios, y este versículo nos muestra que la palabra de Dios es eterna, eterna. El principio y la promesa esa que dice que Dios te sanará es tan vigente. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, hasta 2000 y pico de años después. Hoy en día es vigente, hemos visto los milagros de Dios por esa promesa que Dios hizo de que Él nos sanaría. Hay una promesa también, dice, no hay justo que mendigue, ¿cómo es que? Se me olvidó. Desamparado, ni hijo que mendigue pan. Eso fue hace más de 2000 y pico de años que se escribió esa promesa, pero es más de 4000 años. Pero esa promesa, sí, porque es el Antiguo Testamento, pero esa promesa es vigente hoy. Yo lo he visto, lo veo con mis hijos, lo veo con Mateo. ¿Me entiendes? Mateo, vuelvo y hago, a veces yo veo cosas en el cumplimiento de la palabra en él. Por ejemplo, el tema, usted sabe, él está estudiando allá con una beca. Nosotros no le mandamos un peso a él. Todos los gastos de él están cubiertos por la beca esa que le pagó el tiquete, el que le paga la estadía, que le da un auxilio para que él pueda sostenerse allá en Francia. Nosotros no le mandamos un peso a él. Entonces, ahora mismo estamos pagando la tarjeta de crédito con la que compramos todo, porque la universidad nos dijo que le daba todo, pero ¿cuándo? Cuando él llega allá. Esa parte no nos la dijeron. Entonces el tiquete, todavía estamos pagando, mi esposa y yo, el tiquete,
le compramos un computador para que pudiera irse y trabajar allá. Eso sí, lo compramos mi esposa y yo. Estamos pagando todavía los seguros, hay que pagar es obligatorio comprarle un seguro médico por 6 meses. Eh, es una obligación. Eso lo estamos pagando. Pero todo lo demás, ahora, ¿y cómo estamos pagando el tiquete de- con el que se fue? Con el auxilio que la universidad le dio allá para el tiquete. O sea, nosotros lo adelantamos y ahora que él lo recibió, nos los manda y nosotros estamos pagando ese etiquete. Entonces no es que nos sobre la plata o que estamos cogiendo la iglesia para pagar los viajes de los hijos. No, no, no. Eso se está pagando, él mismo está pagando sus estudios. Pero nosotros entendemos que él se fue a cumplir un propósito y un plan y una estrategia de Dios. Pero la historia de esa, que conecta con la cita que mi esposa estuvo leyendo, eh, eh, o sea, hay un momento en que están trayendo ofrendas y hay una sobreabundancia de recolección que hasta tienen que decir los sacerdotes, dejen de traer porque hay suficiente. Eh, us- eh, pero en la Biblia, cuando hay esas superabundancias, no es para que super desfifarremos. Pues llegó una provisión, voy a poner te llegó una herencia de 1.000 millones de pesos y ahora comienzas tú a dilapidar plata a dos manos, y no sé qué cosa, porque después que se me acabe esta plata, Dios mandará otra. No, cuando hay superabundancia, abre el ojo, porque después vendrá super escasez. Lo que Dios hace es que te da una superabundancia para que cuando venga la super escasez, tú puedas sobrevivir. Entonces no te pongas de loco ahí, y como una persona que me dijo, si Dios me dio esta, me dará otra. Ay, qué locura. Dios te dio esta para que seas buen administrador, porque vendrán tiempos en que no vas a tener, y esta te va a servir para sobrevivir. Entonces, contarte que bueno, ahora ya él está recibiendo, ahora sí, porque al principio no lo recibió, como un mes después que comienza él a recibir su soporte para alimentación y todas estas cosas. Y de pronto, en una semana, comenzó a llamar gente. Mateo, dame una cuenta para mandarte dinero. Mateo, y bueno, a veces el corazón que no, le dijo, no, 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 no me manden nada, porque yo estoy bien, yo no necesito. Todo está cubierto. Y cuando él me contó, papi, yo imagínate, fulano, fulano y fulano al mismo tiempo y que llamándome porque me van a mandar plata. Y yo dije que no, que a mí no me falta nada. Y uno, papá, dice, mi hijo, si te pidieron la cuenta, da la cuenta. Que tú no sabes si cuándo te van a mandar ni cuándo lo vas a necesitar. Papi, es que eso a mí me da pena y le más pena da cuando no tengas tener que decirle a la gente, hermano, ayúdeme porque me estoy pasando aquí, hermano, no tengo para devolverme para Colombia. Eso da pena. El abuelo. Entonces, mi hijo, y entonces le hablé de esto, mi hijo, cuando Dios abre de puertas, no es para que tú despilfarres, es porque vienen tiempos también difíciles y es necesario que tú, como buen administrador, ahorres. Tú no sabes qué puede pasar el día de mañana. Y ya en Francia les anunciaron que va a haber recesión. Recesión y sí, pero la recesión es cuando es económica, pero también, ¿cómo que se llama eso? Cuando van a haber apagones. Racionamiento. Va a haber racionamiento. Imagínate. Y en la época en que hay más frío, por el problema con Rusia. Entonces ya les dijeron que tienen que prepararse porque el invierno va a ser fuerte y, y van a haber racionamientos. Entonces, mío, eh, de todo hay que prepararse. No son las dos abriguitos y las dos chaqueticas. Ese frío no es como el de Bogotá, ni ese frío es sí, bajo cero, bajo cero.
Exacto. Entonces, hay que prepararse. Dios te está tocando la puerta, prepárate, porque vienen tiempos, esos tiempos van a ser difíciles. ¿Me entiendes? Y a él le dura el dinero también porque él hace su mercado, él cocina, se prepara su comida, pero cuando no vas a poder salir porque va a haber tanta nieve, te toca pedir domicilio y todas esas cosas, ya ahí se van a ir muchos de tus ahorros. Entonces tienes que hacer provisión, como dice la Escritura, que seamos como las hormigas. Las hormigas hacen provisión en tiempo, para los tiempos difíciles. Pero bueno, estoy hablando de estas cosas. Estos son principios que están en la Biblia. Y estos principios hace 2000, 4000 años eran vigentes. Hoy en día esos principios son vigentes. Cielo y tierra pasará. Encuentra sabiduría, dirección en la Escritura, aún para el día de hoy. Ok, bueno. Se me está acabando el tiempo. En la otra porción, Juan 5:39, que lo leímos, ya oímos el contexto de Mateo, están hablando del fin del mundo o el fin de estos tiempos, y en medio de todo eso, que todo será transformado, que todo será cambiado, el Señor le dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Pero en Juan capítulo 5, versículo 39, voy a pedirle, mi amor, por favor, léete ahí desde el versículo 31 para entender por qué lo dijo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén. Entonces, es interesante porque en esta porción hay varias cositas. Número uno, él dice, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería verídico. Ahora, ¿por qué él está diciendo esto? Él está diciendo esto porque él está en ese momento hablando con judíos conocedores de la palabra de Dios. Entonces, él les habla de eso porque si él le dice, mire, si yo les digo que soy el Hijo de Dios, ustedes no me van a creer. Pero entonces, finalmente dice, pero la Escritura dice, pero yo les digo, escudriñen las Escrituras, ya que en ellas creéis tener vida eterna. ¿Quiénes creían que por las Escrituras tenían vida eterna? Los judíos. Entonces, pero les dicen, pues ellas dan testimonio de mí. Usted sabe, el Antiguo Testamento tiene N cantidad de descripciones y de profecías sobre el Mesías que vendría. Y cuando Jesús se aparece, cuando se aparece el cumplimiento de todas esas profecías, ellos no creyeron. Entonces le dice, miren las Escrituras, que todo lo que yo estoy haciendo y todo lo que soy, me da testimonio de quién soy yo. Entonces, es interesante porque a veces Dios nos ha hablado, a veces hemos leído las promesas de Dios, pero a veces las tenemos ahí y no las creemos. Usted sabe, hay mucha gente que lee la Biblia, pero no tiene revelación de la Biblia. Y eso estaba pasando con los judíos. Leían, conocían la Escritura, pero no tenía revelación. El miércoles estaba predicando
Lourdes. Y usted sabe que una secta que nació del cristianismo, pero que ellos no estaban de acuerdo con un punto doctrinal, entonces se distanció y abrieron su propia religión, son los Testigos de Jehová. Y uno de los puntos de discusión es el tema del Espíritu Santo. Ellos dicen que no hay tres personas diferentes y un solo Dios, hay solamente dos personas, el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es una fuerza, pero no es como una persona. Y bueno, porque ellos no podían entenderlo. Y ellos nacieron precisamente de una, podemos decirlo, una corriente del cristianismo que son los bautistas. Los bautistas creen que la manifestación del Espíritu Santo no es para estos tiempos, sino fueron para los tiempos bíblicos. Entonces, ellos no creen en nada de estas manifestaciones que usted y yo creemos y vivimos hoy en día. ¿Cuántos sintieron algo especial en el tiempo de adoración? El Espíritu Santo tocándonos. Ellos no creen que estas cosas funcionen así, que eso era para ese tiempo, ahora no. Y tienen sus razones de ser, no es el momento. Pero dentro de esa corriente que no creen que la manifestación, bueno, los bautistas creen en los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no creen que las manifestaciones, esas espirituales, son para estos tiempos. En medio de esa denominación hubo alguien, el pastor Rutherford, que se distanció de ese punto doctrinal. Y él comenzó a enseñar otra cosa, lo sacaron de los testigos de los bautistas, y él comenzó un grupo que terminó en lo que hoy conocemos como los Testigos de Jehová. Pero entonces, ahí se me fue la idea porque estaba, por el mensaje de Lourdes. Entonces, a mí me llama la atención porque está Lourdes enseñando una porción que habla claramente del Espíritu Santo. Y yo decía, pero cuando Lourdes está enseñando, yo dije, bueno, porque usted sabe, o no sé si usted sabe, una de las Biblias más manipuladas es la de ellos. Porque ellos la manipularon de acuerdo a su doctrina. Entonces ellos te agarran la Biblia a ellos y te sientan y tú la lees y tú dices, ay, sí es verdad, pero está diciendo es soportando lo que ellos doctrinalmente creen. No lo que realmente es correcto y está en el original. Sí, y el contexto. Hay cosas que ellos no lo pueden, entonces el contexto lo varían. Pero la porción esta que estaba leyendo Lourdes, yo dije, pero esto es tan claro. Y yo me metí en internet y busqué la traducción de ellos. Y aunque hay palabras disfrazadas, disfrazadas no, ponen como sinónimo, pero que no es lo mismo, el sentido es el mismo, donde está hablando del Espíritu Santo, como da rasgos de la identidad de alguien que toma decisiones, que transforma. Y yo estoy leyendo esto y yo digo, pero en la versión de ellos, eso sí es claro. Eso es lo mismo que pasaba en este contexto. Los judíos se les estaba predicando, estaba ahí la señal de que eso era evidente, pero ellos no querían creer. A mí me da risa porque ya los testigos de Jehová volvieron a salir, estaban amarrados con el tema del COVID, ya volvieron a salir a visitar acá y se te acercan. Usted quisiera dialogar, mentira, no quieres dialogar, quieres imponerme tu doctrina. Quieres adoctrinarme. Y ellos arrancan, y como nosotros no leemos Biblia, entonces te comienzan escorchando. Entonces, ay, sí, ¿verdad que? Ay, sí, ellos sí saben, y termina agarrado ahí con la doctrina. Pero si tú quisieras conversar realmente, yo me sentaría contigo, pero tú quieres imponerme tu doctrina y vamos a pasar un rato, este tiempo se va a perder. Entonces, ahora no puedo, voy de carrera, otro día nos sentamos y si quieres realmente dialogar, nos sentamos y hablamos. Entonces, pero no tienen la revelación. No tienen la revelación. Ahora, Jesús le dice a ellos mismos, escudriñen las Escrituras. Y eso nos lo dice a nosotros. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Es interesante porque escudriñar significa indagar meticulosamente. También se utiliza para revisar cosas
que otros ignoran o tiran a la basura. O sea, lo que otros desechan, si tú realmente escudriñas, desmenuzas la escritura, hay muchas cosas que puedes aprender sobre la vida, aprender a vivir, a administrar lo que tienes, a tus decisiones en tu vida. Ahí en la escritura la puedes encontrar. Pero es interesante, hay un ejemplo, y voy corriendo porque ya debo terminar, en Hechos capítulo 17. Otros judíos también, pero acá el que está predicando son los apóstoles. Hechos capítulo 17. Versículo 11 dice: eran estos más nobles que los de Tesalónica y recibieron con toda avidez la palabra, consultando diariamente las escrituras para ver si era así. También dice en otra traducción, escudriñando las escrituras diariamente a ver si era cierto. O sea, les estaban predicando y ellos cogían y escudriñaban a la escritura a ver si era verdad, que si lo que estaban diciendo era verdad. Y como fenómeno de eso, muchos se convirtieron en ese lugar. Esa es la actitud de los habitantes de Berea. Pero dice Jesús acá, en la porción que leímos, en ellas encontrarán vida eterna. Escudriñemos la escritura porque en ella vamos a encontrar vida eterna. Ahora, ¿por qué vamos a encontrar vida eterna? Porque ahora Jesús se nos revela en las escrituras. No está en mis apuntes, pero vamos a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos está hacia el final de la escritura. Antes de Santiago. Hebreos capítulo 1. Una de las cartas. Esta fue una carta escrita a los hebreos. Entonces dice, capítulo 1, versículo 1 dice, muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por misterio de los profetas. Últimamente, en estos días, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien también hizo los siglos. Ahora, escudriñamos la Escritura y ¿quién se nos va a revelar? Cristo Jesús. Y si se nos revela Cristo Jesús, vamos a entender lo que Dios quiere hablarnos para este tiempo. Amén. Entonces, a medida que tú vas teniendo la revelación de quién es Cristo, vas entendiendo, número uno, tu condición. Entre más escudriño la Escritura, y Dios mío, yo sí estoy crudo. Todavía hay tanta carnalidad, y yo voy escudriñando la Escritura y me doy cuenta de todo lo que me falta por transformar. Porque lo primero que tú tienes que mirar es tu vida. Tú no puedes utilizar la Biblia. Mira, aquí estoy leyendo. Mira, aquí está retratadito el señor Juan. Exactamente es lo que él hace. Le voy a mandar este versículo para que vea cómo, a ver si se convierte. No. Yo leo la Escritura para verme a mí, mis fallas, mis luchas. Lo que me falta por cambiar, por transformar. Ahora, hay algo interesante, encontré esta frase, no es mía y no sé quién lo dijo. Muchos libros pueden informarte, pero solo la Biblia puede transformarte y salvarte. ¿Y por qué puede hacer eso? Porque te revela a Jesús. Te revela a Jesús. Entonces, para finalizar, necesitamos escudriñar la Escritura porque así conocemos a Cristo Jesús y tendremos entonces vida eterna. Cada día que dejamos de leer la Biblia estamos perdiendo la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Cada día que dejamos de escudriñar la Escritura. Por eso es clave lo que se llaman los tiempos devocionales. Es un tiempo en que tú te fortaleces espiritualmente
Por eso la gran recomendación es que tú lo hagas en las mañanas. Cuando tú entras a la presencia de Dios y haces tu devocional, ¿qué ocurre? Te fortalece y todas las cosas que tienes que atravesar en el día, tú eres fortalecido. Dios te va a dar sabiduría, discernimiento para resolver, para manejarte entre un problema y el otro. Hay gente que lo hace al mediodía. Bueno, gloria a Dios. Y hay gente que lo quiere hacer en la noche, pero cuando ya estás cansado, que has llevado todo el palo y todas las pruebas del día, entonces te vas a sentar a hacer devocional. Te duermes. Entonces, en tu tiempo de devocional, Señor, ¿y por qué esta mañana no me pagaron esa factura? Señor, tengo 3 meses, está persiguiendo para que me paguen esa factura. ¿Cuándo vas a tocar el corazón de esa? Y no sé qué. Y ahora mira, ahora me salió la culebra esta y mañana vienen los de Afinia, no sé qué cosa. Y mira, y comienza en la noche, porque en la noche tú comienzas a procesar todo lo que te pasó en el día. Te van a como se ríen porque como que les ha pasado. En la noche vienes a procesar todo lo que te sucedió en el día. Pero en la mañana no, en la mañana tu mente se está abriendo y puedes oír, entender lo que Dios te está hablando y puedes prepararte para el resto del día. Amén. Yo te digo, el tema ese de que yo salgo a correr o a caminar, no es solamente por un tema de salud, que sí lo hago por salud. Es también porque es un tiempo en que solo estamos el Señor y yo. Voy orando, voy escuchando música, a veces alabando al Señor o a veces escuchando prédicas. Pero ese tiempo me sirve para orar, para tener un tiempo de comunión con Dios. Cuando ya regreso a la casa, agarro la Biblia o a veces antes de salir a caminar ya he leído Biblia y voy procesando. Por eso es que usted ve que casi todos los videos que yo monto es cuando salgo a caminar o estoy haciendo ejercicio, porque es un proceso de haber estado meditando y orando. Eso no es ay, que sí, que ay, pastor le gusta, se levanta temprano y hace el TikTok de la mañana. No, eso es resultado. Y a veces no lo he hecho porque no he tenido nada que compartir. Pero usualmente algo que Dios me muestra en el camino, algo que Dios retroalimenta es lo que yo saco y que les comparto en los videos. Eso, ahí en ese periodo cortico. Entonces, eso es lo que yo hago. Y yo quiero decir algo, por eso es que a veces el tema de ir al gimnasio para mí no es tan cómodo, porque, o sea, es difícil, 1, 2, 3, 4, 5, y tú estás, ¿cómo cuento y oro? O ¿cómo cuento y adoro? O sea, no me voy a poder concentrar, ¿me entiendes? Entonces, para mí es más fácil, voy corriendo y voy oyendo, voy meditando y todas esas cosas. Entonces, bueno, los que hacen ejercicio en los gimnasios, ellos sabrán cómo hacen eso. Pero para mí me cuesta trabajo. Ok, ahora, conocerlo a Él es algo eterno. Ahí es donde conectamos las dos porciones. Conocerlo a Él es algo eterno y no cambiará. ¿Me entiendes? Por eso podemos confiar en Dios. Pase lo que pase, Él será el mismo. Ahora, el que no es el mismo, usualmente somos nosotros. A veces Dios nos hace un milagro, Dios nos hace algo grande y nosotros, Señor, gracias, Señor, qué bendición. Y a los 15 días que ya no hemos orado, que no hemos vuelto a tener comunión, viene otro problema o llega otra factura y se nos olvidó lo que Dios hizo, pero Dios sigue siendo el mismo, el que no soy yo. Ay, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Y ahora quién vas a tocar? Y Señor, y sí, yo soy el que no he cambiado porque sigo con las mismas dudas, con las mismas crisis de fe, pero Él sigue siendo el mismo que va a proveer, el mismo que me va a dar la mano para resolver, etcétera, etcétera. Cielo y tierra pasarán. Antes era Electricaribe, ahora es Afinia, se acabaron las empresas, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Amén? Se acabó el gobierno de Santos, se acabó el de Duque, ahora estamos en el de Pedro, y aún así Dios sigue siendo el mismo. Amén. Entonces, cielo y tierra pasarán, pero su palabra
no pasará. Por eso podemos confiar en Él. Él no depende de los gobiernos para cumplir la promesa y sus palabras. Él depende de Él. Finalmente quiero contarte un testimonio pequeñito. Mi hermano, en la peor crisis de Colombia con el tema del UPAC, los que se acuerdan de esa época, todo el mundo entregando las casas porque el UPAC se disparó y no podían pagarlo. En medio de todo ese proceso, yo dije, Señor, yo no, mi hermano y yo íbamos a comprar una casa, un apartamento. Y todo el mundo me decía, no te metas en eso porque el UPAC, porque no sé qué cosa, porque tal, que cual. Y nosotros oramos y el Señor nos dijo, vayan para adelante. Y compramos el apartamento. Y todos los meses aparecía la provisión para pagar el apartamento. Se pusiera el IPAC como se pusiera, todos los meses llegaba la provisión para pagar el apartamento. Porque Él no depende ni del UPAC, Él depende es de Él. Si Él te lo dijo, Él cumple. Él cumple. Pase lo que pase, se ponga, Dios no lo permita, se ponga el dólar a 10,000, Dios no lo permita, Señor. Dios cumplirá su palabra. Nosotros no dependemos de eso, dependemos del Señor y Dios lo hará. Amén. Entonces, todo esto nos habla de lo poderoso que es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos ha prometido y sobre todo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Como siempre, quiero preguntarte algo. ¿Qué te dijo Dios? Cierra tus ojitos ahí un momentico y de todo lo que oíste hoy, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué de pronto te está dando vuelta en la cabeza en este momento? ¿Cuál es de pronto el pensamiento que más está dándote vueltas en este momento? ¿Qué quiere Dios decirte con todo esto? Padre, estamos aquí esperando, Señor, tu consuelo, tu fortaleza. Juan, ven acá. Señor, ¿qué quieres hablarnos en esta hora? ¿Cuáles han sido esas promesas que hoy quieres recordarnos, Señor? Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo voy a aplicarlo? ¿Cómo voy a aplicarlo? Señor, revélate para que podamos aplicarlo, Señor. Revélate, Señor, para que esto sea vivo. Sea vivo para nosotros, Señor. Sea una realidad para nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Tal vez tú has venido con preguntas acerca de tus finanzas. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Qué te ha dicho Dios sobre ese tema? El apóstol Harold, nuestro apóstol de la zona, él cuando comenzó la pandemia, que tuvimos que ir cerrando las iglesias, él nos preguntaba, ¿qué nos habló Dios?
Manténganse en lo que Dios les ha hablado. Yo quiero decirte, muchas iglesias cerraron, nuestra iglesia continuó. Y no es porque nosotros seamos más espirituales que los que cerraron. Nos apegamos a lo que Dios dijo. Nos apegamos a los propósitos de Dios para nosotros. Estás pasando por un momento de preguntas, de inquietudes. Yo quiero preguntarte qué te ha dicho Dios sobre ese. ¿Cuál es la palabra de Dios para ti en este momento de oscuridad, de preguntas? ¿Qué es el rema de Dios? Eso se llama el rema de Dios para estos tiempos. Hay gente que se siente sola, pero ¿qué te ha dicho Dios sobre ese tema de la soledad? Ahí quiero decirte o recordar algo. Jesús fue soltero, pero no solterón ni amargado. Disfrutó, entendió el propósito de cada etapa en su vida. Tú también puedes entenderlo y disfrutarlo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo contigo, en medio de la soltería o en medio de tu matrimonio? ¿Sabes? También hay pruebas, dificultades en el matrimonio. ¿Qué está Dios enseñándote con cada cosa? ¿Qué está Dios trabajando en tu interior? Porque sabes, la culpa no es los otros o tu pareja. El tema es lo que Dios está sacando de nuestro corazón. Y cuando tú examinas, tú dices, Dios mío, me falta crecer todavía en esto, en firmeza. Como todas estas cosas, a veces un mal gesto, a veces una palabra nos derrumba. Pero eso demuestra lo débiles que todavía somos. Y somos débiles porque no estamos sobre la roca. Y la roca nos sostiene aun cuando nos lancen piedras. Él nos sostiene. ¿Sabes? Y siento que en mi corazón que hay gente que está así, en este lugar. Les han estado lanzando piedras. Y quiero decirte, todas te han pegado. Y por eso te sientes adolorido. Pero Dios es tu fortaleza. Te fortalece. Dios te fortalece. Dile conmigo, Señor, tú me fortaleces. Tú me fortaleces. Hay una persona en este lugar también que vino preocupado por una condición médica. Yo quiero preguntarte qué te ha dicho Dios. ¿Qué dice la Escritura para ti en ese tema? Primero, Dios te va a fortalecer en el proceso y verás la sanidad de Dios. Verás la sanidad de Dios. A veces por eso es que no ocurren los milagros esos instantáneos que queremos, porque Dios está formándonos en el proceso, formando nuestra fe. Vamos al médico y el médico nos dice esto y luego viene esto y luego viene esto y nosotros quisiéramos que todo se resolviera enseguida, pero vez tras vez Dios está fortaleciendo nuestra fe. Él está formando tu fe. Él levanta tus brazos en medio de todo este proceso. Dios sí sabe que te duele, que te sientes. Estaba hablando en estos días con alguien, con un muchacho, y usted sabe, los muchachos siempre dicen, mi papá no me entiende, y dicen no me entiende porque ellos quisieran que los papás hicieran todo lo que ellos quieren hacer, y si no hacen lo que ellos quieren que el papá haga lo que ellos quieren, entonces dicen mi papá no me entiende. O cuando los papás le dicen no tienen la razón, tú no me entiendes. Y así hacemos con Dios. Esta persona me decía, Dios no me entiende.
Le decía, Dios sí te entiende, el que no entiende eres tú a Dios. Tú necesitas entender a Dios, qué es lo que Dios está haciendo en esto. Eso es lo que está generando la confusión en tu vida. Pero Dios sí te entiende, Dios sabe que estás sintiendo, Dios sabe la confusión en la que estás viviendo y quiere ayudarte. Vamos a ponernos un momentico en pie. Y mientras nos colocamos en pie, quiero despedir la transmisión. Señor, gracias por cada uno de los que estuvo conectado. Gracias por aquellos que sintieron que la palabra que se estaba predicando era para ellos. Gracias por aquellos que abrieron su corazón y dijeron, Señor, a partir de hoy voy a comenzar a leer las palabras, a escudriñar la escritura y voy a recibir la revelación de lo que es Cristo Jesús. Y sé que va a transformar mi vida. Finalmente quiero decirte, como todos los domingos y en todas las transmisiones, quiero recordarte que Jesús te ama y nosotros en Turbaco también. Dios te bendiga. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.